¿Qué tal? Hare Krishna, reverencias a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos aquí a seguir escuchando estas lecturas del Srimad Bhagavatam. También aprovecho para invitarlos a una fiesta especial este domingo en el templo de Sri Radha Kunya Vihari. Todos los últimos domingos del mes se realiza una fiesta más especial, que es el programa de todos los domingos, acompañado de Harinam Sankirtan. Harinam Sankirtan es el Yuga Dharma. Yuga Dharma se refiere al deber de esta era actual, que es Kali Yuga. Como sabemos, en otras eras se recomendaban diferentes procesos para lograr la autorrealización, ceremonias, la meditación, la adoración a las deidades, pero principalmente en esta era que estamos viviendo, el método más recomendado y más sencillo es el canto de los santos nombres del Señor Krishna. Entonces todos están invitados a partir del mediodía, si pueden llegar antes para apoyar con diferentes servicios, mucho entusiasmo para realizar este programa del Yuga Dharma. Estaba leyendo que un devoto le hace una pregunta así la Prabhupada, y la pregunta es cómo es que los devotos cuando salen a la calle pueden lograr que la gente se sienta complacida y que se pueda unir al canto del santo nombre. Entonces, si la Prabhupada le dice que el único deber o la preocupación es continuar cantando, no tanto complacer a la multitud, a la gente, sino el propósito de salir a la calle es complacer al maestro espiritual y así si Radha y Krishna. Entonces, más que preocuparnos por que la gente se acerque, participe, es preocuparnos por complacer al maestro espiritual y a la divina pareja. Y si la Prabhupada añade que es como colocar agua a un arbolito. Entonces, cuando uno coloca agua a la raíz del árbol, automáticamente el tronco, las ramas, las hojitas están complacidas, están alimentadas. Entonces, similarmente, cuando uno sale al Harinam, el principal propósito es complacer al maestro espiritual, a la divina pareja, y pues ya secundario es que la gente que escucha como almas espirituales sin duda que se están beneficiando también. Por eso es importante el realizar este programa de Hainam San. Bueno, pues continuando con el estudio del Srimad Bhagavatam, hoy empezamos un nuevo capítulo. Vamos a empezar con las invocaciones. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayan Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Yayanudiraye. Antes de antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Nara Naraya Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y a Srila Vyasadeva, el autor. Nasta Prayesu Avadtu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke
Bhakti Bhavati Naistiki. Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la presentación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Ay, gracias. Entonces empezamos el capítulo 14, que se titula La desaparición del Señor Krishna. Voy a tratar de leer porque con estos lentes son los que uso para leer. Uta Uvacha Sampastite Tvanakyam. No, voy a cambiar porque. Uta Uvacha Sampastite Dvarakayam. Yishnau Vadudriditsaya Yatuncha Punyas Lokasya Krishnasya Cha Vichestitam. Sri Sutta Goswami dijo: Arjuna fue a Dwarka a ver al señor Sikri y demás amigos, y también para que el señor le informara de sus siguientes actividades. Significado por Jagadguru Srila Prabhupada. Como se afirma en el Bhagavad Gita, el Señor descendió a la tierra para proteger a los fieles y aniquilar a los impíos, por lo cual, después de la batalla de Kurukshetra y del establecimiento de Maharaj Yudhishthir, la misión del Señor se había cumplido. Los Pándavas, en especial Sri Arjuna, eran compañeros eternos del Señor y por lo tanto Arjuna fue a Dwarka para que el Señor le informara de su siguiente programa de trabajo. Voy a leer el verso 2. Vyatitaha kachitin masa tadanaya tato Arjunaha tadarsa gora rupani nimitan kurutva aha. Pasaron algunos meses y Arjuna no regresaba. Maharaj Yudhishthir comenzó a observar ciertos presagios poco propicios que eran de por sí alarmantes. Significado: el Señor Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, es ad infinitum, más poderoso que el muy poderoso sol del que tenemos experiencia. En el periodo que abarca una de sus respiraciones, Él crea y aniquila millones y billones de soles. En el mundo material se considera que el sol es la fuente de toda la productividad y de la energía material. Y solo gracias a él podemos obtener las cosas que necesitamos en la vida. Así pues, durante la estadía personal del Señor en la tierra, todos los enseres necesarios para nuestra paz y prosperidad, especialmente la religión y el conocimiento, se mostraron a plenitud por la presencia de Él, tal como en presencia del radiante sol hay un flujo total de luz. Maharaj Yudhishthir observó algunas discrepancias en su reino y a raíz de ello comenzó a sentirse muy preocupado por Arjuna, que estaba ausente desde hacía mucho y además no había noticias de cómo estaba todo en Dwarka. Él se imaginó que había ocurrido la desaparición del Señor Krishna, pues de lo contrario no habría habido ninguna posibilidad de
presagios alarmantes. Nama Om Vishnu Padaya Divyayana Pradayine Himate Paramadvaiti Swamine Nyasirupine Saranaga Bhakti Vyasukha Bhakti Vidayine Visukha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nishevine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarine Panchakalpa Tarubhya Cha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Voy a repetir los dos versos que leí. Sí, Sutta Goswami dijo, Arjuna fue a Dwarka a ver al señor Sri Krishna y demás amigos, y también para que el señor le informara de sus siguientes actividades. Pasaron algunos meses y Arjuna no regresaba. Maharaj Yudhishthir comenzó a observar ciertos presagios pocos propicios, que eran de por sí alarmantes. Bueno, aquí en este nuevo capítulo que estamos comenzando el día de hoy, la desaparición del señor Krishna, primero quiero comentar que las actividades, la presencia del señor Krishna es eterna y no hay diferencia entre sus energías, su cuerpo, su santo nombre y él mismo. Por eso se dice Krishnastu Bhagavan Swayam. Él es la suprema personalidad de Dios. Entonces aquí cabe mencionar que nosotros observamos y festejamos diferentes actividades, por ejemplo, las apariciones de grandes personalidades, así como celebramos la aparición del Bhagavad Gita, cuando fue hablado en el campo de batalla de Kurukshetra. También celebramos el día de la aparición del maestro espiritual, de Srila Vyasadeva, de diferentes acharyas. Y cuando son estas grandes celebraciones se llama Mahotsava. ¿Alguien se acuerda qué significa Mahotsava? Mahotsava, Maho significa algo grande, algo muy, muy grandioso. Entonces Mahotsava es una gran celebración, una fiesta muy grande como la que tuvimos el día domingo, que fue el aniversario de Sri Radha Kunja Vihari, la manifestación de Sri Radha Krishna en el Archa Vigraha, aquí en el templo de Iztapalapa. También cuando se celebra la aparición del maestro espiritual, la aparición de Srimati Radharani, que es el nombre de Radhastami, la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Sri Nityananda Prabhu. Todos estos días cuando se celebra la aparición se llama Avirbhava Mahotsava, la gran celebración de advenimiento. Y también tenemos Tirobhava Mahotsava. Entonces, Tirobhava Mahotsava se refiere a la gran celebración, pero por la partida de grandes personalidades. Entonces, aunque en este capítulo se llama la desaparición del Señor Krishna, si se dan cuenta
En nuestro calendario, así como se celebran las apariciones y desaparición de grandes personalidades, si se han dado cuenta, nosotros no celebramos el día de desaparición de Sri Nityananda Prabhu, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Srimati Radharani, del Señor Krishna. Si se han dado cuenta que eso está presente en nuestro calendario, porque ellos eternamente están realizando sus actividades, a diferencia de un sadhaka, de una de un devoto que a través de su sadhana, de sus diferentes prácticas espirituales, logra la autorrealización y regresar al mundo espiritual. Nosotros sí, pues tenemos un poco esos sentimientos combinados, porque hay un sentimiento de desaparición, de ya no tener la compañía física de esta gran personalidad, de un Vaishnava o del maestro espiritual, y a la vez está el sentimiento de celebración, de felicidad, porque terminó su proceso en ese cuerpo particular y se festeja que regresa al mundo espiritual. Por eso está la combinación de sentimientos. Incluso Srila Narottam Das Thakur también escribió una canción que muestra estos sentimientos y la canción empieza con Ye Anilo Premadana. ¿Dónde está mi Acharya Thakura que dio el tesoro del amor? Entonces esta canción de Ye Anilo Premadana se canta cuando algún gran Vaishnava termina sus pasatiempos. Entonces esto lo estoy comentando para que nos quede un poquito claro la diferencia de Avirbhava Mahotsava, la gran celebración de advenimiento, y Tirobhava Mahotsava, la gran celebración de la desaparición de una gran personalidad. Entonces, por eso les decía que en nuestro calendario nosotros no celebramos Krishna Janmastami, pero no, nunca celebramos el día en que el Señor Krishna terminó sus pasatiempos aquí en la tierra, porque Él está eternamente realizando diferentes pasatiempos, así como lo realizó aquí en la tierra, particularmente en el país que conocemos como India. Él estuvo tanto en Brindavan, en Mathura, en Hastinapur, y ya en sus últimos meses estuvo en Dwarka, la ciudad que fue fundada por él y donde él residía con sus diferentes esposas, con sus hijos, con sus nietos. Pero sin embargo, en este capítulo se nos está mencionando que el Señor Krishna de alguna manera tenía que terminar sus actividades aquí en la tierra y continuar con sus pasatiempos en otro plano. Entonces, por eso aquí Yudhishthir Maharaj es el último rey de la era de Dwapara Yuga. Y el siguiente rey sabemos que es Paritsi Maharaj. Entonces Paritsi Maharaj vendría siendo ya el primer rey, ya en la era de Kali Yuga. Entonces también es importante este cambio, porque cuando justamente el Señor Krishna parte de este plano, es el final de Dwapara Yuga y empieza Kali Yuga. Por eso más adelante en los slokas que vamos a escuchar, se mencionan que hay diferentes presagios, diferentes actividades inauspiciosas, marcando claramente el cambio el cambio de era. Y similarmente, así como el Señor Krishna parte de Dwarka, termina sus pasatiempos, y nosotros no continuamos con entusiasmo teniendo buena asociación,
teniendo buen sadhana, pues sí, vamos a ver que hay presagios desfavorables. Hay pereza, hay ofensas, no hay gusto por cantar el santo nombre, no hay gusto por buscar una asociación, no hay gusto por escuchar de las escrituras, no hay gusto por escuchar por participar de un Harinam. Así porque no estamos alimentando la presencia del Señor Krishna en nuestras vidas, en nuestro corazón. Por eso es importante que busquemos, que nos esforcemos por mantener viva nuestra plantita del servicio devocional. Esta plantita se menciona que al principio es muy frágil y como es muy frágil debe de tener diferentes cuidados, diferente tiempo para estarla regando, incluso si tiene hierbita mala hay que eliminarla. Entonces, similarmente en nuestra plantita del servicio devocional hay que cuidarla, regarla diariamente. ¿Cómo la vamos a regar? Con buena asociación, con el canto del santo nombre, con estar escuchando las escrituras. Porque si no tenemos estos cuidados, no va a haber un crecimiento. Por eso, desafortunadamente, muchos compañeros, muchas compañeras en el proceso, en el camino, pues se van alejando de una u otra manera porque no hay cuidado en la planta del servicio devocional. Por eso siempre estamos haciendo hincapié y en el mismo Bhagavad Gita, Bhagavatam, las escrituras, los maestros espirituales, nos están mencionando acerca de la importancia del cuidado de nuestra plantita del servicio devocional. Entonces aquí Yudhishthira Maharaj está hablando y está mencionando que Arjuna, aunque todos eran primos de Krishna y muy cercanos a él, el que estaba más cercano de los cinco, sin duda que era Arjuna. Y, y Arjuna pues acostumbraba regularmente visitar al señor Krishna en Dwarka. Y en esta ocasión, ya terminando para Yuga, Yudhishthira Maharaj se da cuenta que ya pasaron varios meses y Arjuna no regresa de su visita a Dwarka, porque pues en otras ocasiones él hacía estas visitas, pero pues pasaba un mes, 2 meses y, y regresaba, ¿no? Y regresaba y siempre compartía las experiencias, las actividades que realizaba al lado de su amigo tan querido que es el señor Krishna, pero en este momento ha pasado tanto tiempo y no hay noticias ni de Arjuna ni de Krishna, y, y por eso Yudhishthira Maharaj empieza a darse cuenta que en el ambiente hay presagios desfavorables y empieza a preocuparse qué es lo que está sucediendo. Bueno, vamos a leer el verso número 3. Kalasya chagatin raudram viparyastartu dharminaham papiyasinam vartam krodalovanitadmanam. Él vio que el transcurso del tiempo eterno había cambiado y ello era muy alarmante. Había trastornos en los regulares de la estación y la mayoría de la gente se había vuelto muy codiciosa, iracunda y falsa. Y él vio que estaban adoptando medios ilícitos para ganarse la vida, significado por Srila Prabhupada. Cuando la civilización se desvincula de la relación amorosa que le brinda la suprema personalidad de Dios, por todas partes hay señales tales como cambios en las regulaciones de la estación, medios ilícitos de vida, codicia, ira y fraude.
El cambio en las regulaciones de la estación se refiere al hecho de que la atmósfera de una estación se manifieste en otra. Por ejemplo, que la estación lluviosa se traslade al otoño o que las flores y frutas de una estación aparezcan en otra. Un hombre que no cree en Dios es invariablemente codicioso, iracundo y falso. Un hombre de esa categoría puede ganarse la vida de cualquier manera, limpia o sucia. Durante el reinado de Maharaj Yudhishthir, todas las señales antes dichas brillaban por su ausencia. Así pues, a Maharaj Yudhishthir lo asombró el percibir siquiera un ligero cambio en la atmósfera divina de su reino, y al instante se imaginó que el Señor había desaparecido. Los medios ilícitos de vida implican el apartarse de la ocupación obligatoria de uno. Hay deberes prescritos para todo el mundo, es decir, para el brahmana, para el kshatriya, para el vaishya y para el sudra. Y cualquiera que se aparte de su deber prescrito y declare que el deber de otro es el suyo, está siguiendo un deber ilícito e impropio. El hombre comienza a codiciar demasiado la riqueza y el poder cuando no tiene un objetivo superior en la vida y cuando cree que su vida terrenal de unos cuantos años lo es todo. La ignorancia es la causa de que haya todas esas anomalías en la sociedad humana. Y a fin de disipar esa ignorancia, especialmente en esta era de degradación, el poderoso sol está presente en la forma del Srimad Bhagavatam para dar luz. Entonces aquí este verso también es bien interesante porque como les decía hace rato, el último rey de Dwapara Yuga es Yudhishthir Maharaj. Entonces ya con el transcurso de los años ya empezaba a haber ciertas degradaciones, ciertas actividades inapropiadas de acuerdo al Varna y Ashram. Entonces aquí en este momento Maharaj Yudhishthira se pudo dar cuenta de estas actividades. Por eso el primer rey de Kali Yuga es Parikshit Maharaj. Incluso más adelante nos van a relatar cómo, cómo Parikshit Maharaj se encuentra con la personalidad de Kali. Y esta personalidad de Kali se presenta vestido como un rey, con ropa muy opulenta. Entonces, algo que vemos actualmente, que diferentes personalidades, de acuerdo a la posición del Varna y Ashram, físicamente, externamente se puede presentar con con cierta apariencia, con cierta ropa, supuestamente para cumplir un propósito, para dar un servicio a la humanidad y otras entidades vivientes, pero solamente es un disfraz porque con sus actividades no respaldan este comportamiento y está este encuentro de Parikshit Maharaj con la personalidad de Kali y como les digo más adelante nos van a ver acerca de este capítulo con más detalles y actualmente también podemos ver que pues esas son las señales de Kali Yuga, ¿no? Todo se va distorsionando, se va descomponiendo. Y pues si se acuerdan, hace muchísimos años, todavía las estaciones del tiempo eran un poco más marcadas, más precisas, ¿no? Donde estaban la presencia del invierno, de la primavera, del verano y del otoño. Entonces, estas cuatro estaciones del tiempo en todas las, las culturas antiguas, pues tenían muy presente esto para realizar diferentes actividades. Incluso en el reino animal también se preparan cuando va
cuando va a haber lluvia o cuando va a estar la presencia del invierno, se preparan con diferentes alimentos, con su hogar para que ellos puedan tolerar y pasar de una manera, pues sí, lo más tolerable estas estaciones del tiempo, ¿no? Pero ahora vemos que ya durante todo el año puede haber calor, puede haber frío, puede haber lluvia, entonces, pues todo ya está intercalado, ¿no? Ya no hay un seguimiento muy marcado. E incluso en los pasatiempos de Sri Krishna con sus diferentes asociados, también hay pasatiempos que se realizan en ciertas épocas del año. Y también estos pasatiempos se describen en diferentes canciones. Por ejemplo, el Basanti Rasa, que es el pasatiempo de la primavera, y también lo describe en una canción muy bonita, Sila Narottam Thakur, donde todo el ambiente está muy favorable, muy agradable, y el Señor Krishna realiza diferentes pasatiempos con sus asociados, principalmente con las gopis. Entonces aquí, como ya habían pasado varios meses de la ausencia de Arjuna, Yudhishthira Maharaj se da cuenta que todo a su alrededor no es auspicioso, están muchas actividades desfavorables. Y es como les decía hace rato, cuando no está la presencia de Dios en nuestras vidas, en el proceso que estemos, católicos, cristianos, budistas, en cualquier proceso que uno esté desarrollando, y pues nosotros en particular en la conciencia de Krishna, y no tenemos al maestro espiritual, a los Vaishnavas, a Sri Radha y Krishna todos los días en nuestra vida, pues sin duda que se presentan diferentes situaciones desfavorables. O uno no tiene la inteligencia, la visión, la humildad de asimilar estas actividades desfavorables, porque siempre sabemos que está la miseria a la orden del día, no solamente en nuestras vidas, sino a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Pero cuando uno escucha con atención el Bhagavad Gita, el mensaje del Srimad Bhagavatam, pues de alguna manera tiene una visión diferente, puede asimilar un poco diferente las actividades que pasan a nuestro alrededor. Y todo lo contrario, cuando no tenemos este mensaje, este conocimiento, pues no podemos asimilar lo que está pasando a nuestro alrededor, y va a haber lamentación, o esa miseria va a verse más notoria, ¿no? Va a estar más presente. Hasta el momento, ¿alguien quiere compartir algo, alguna participación o preguntas que tengan acerca de estos versos? Jai Prabhu Hare Krishna. Yo quiero, estoy como un poquito confundida. Bueno, a ver, quiero que me expliques. Arjuna es el papá de Abhimanyu, ¿verdad? Sí, de Abhimanyu y de Subhadra. Subhadra. Ok, Subhadra. Y Abhimanyu es el papá del rey Parikshit, Así ¿sí? es. Ok. Y a todos los demás hermanos y primos, o sea, mataron a toda la descendencia de ellos y el único que quedó fue el rey Parikshit, Y así es. que sobrevivió. Ok, mi pregunta es, ¿y siguió, el rey Parikshit también tuvo hijos? ¿Siguió su dinastía? Y él tuvo varios hijos, y el mayor se llama Yanameyai, que fue su sucesor. Ya. Entonces Entonces, todavía hay, por ejemplo, ese lazo consanguíneo aquí en el mundo. pues actualmente no hay una información precisa. Sin duda que sí debe de haber, pues como todos ellos son reyes, pues han tenido hijos, nietos, bisnietos, etcétera.
pero como ya pasó tanto tiempo, estábamos hablando de hace más de 5.000 años, entonces no hay una claridad de quiénes son los descendientes. Por ejemplo, el Gaura Lila, el pasatiempo del señor Chaitanya y de Nityananda Prabhu, pues sabemos que el señor Chaitanya no tuvo hijos, pero Nityananda Prabhu sí tuvo hijos y actualmente también hay algunas familias Vaishnavas que mencionan que ellos son descendientes de la familia de Nityananda Prabhu y ellos se llaman Nityananda Parivar, que es la familia del señor Nityananda. Entonces, sí, Wow. con nosotros, pues que hablando en mi caso que no soy nada, pues tenemos nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, pero muchas veces esa información se pierde, ¿no? Porque no hay nada, no hay claro si uno le quiere preguntar a nuestro abuelo, si es que todavía está vivo, quién era nuestro bisabuelo o tatarabuelo, pues no tenemos información clara porque pues esa es la situación de Kali Yuga, ¿no? Que se va perdiendo la información, la inteligencia. Pero sí es importante lo que tú preguntas para que uno tenga claro cómo es todo este asunto, ¿no? De toda la información, de todos los pasatiempos que nos narran, tanto en el Mahabharata y en el Srimad Bhagavatam. Pero sí es así como dices, porque de los 5 hermanos, recuerden que Aswatthama mató a los hijos de ellos. Cada uno de ellos tenía un hijo con Draupadi y todos fueron matados de una manera cruel por Aswatthama. Pero aunque también Abhimanyu ya había sido asesinado de una manera terrible, su esposa estaba embarazada en ese momento. Y incluso como Aswatthama en su maldad había matado a los 5 hijos de Draupadi, ellos se enteraron de que Uttara estaba embarazada y por eso lanzó el Brahmastra. Y cuando lanzó este Brahmastra, esta arma tan poderosa que el propósito era matar al feto que se encontraba en el vientre de Uttara, el Señor Krishna lo protegió desde el vientre, entonces fue muy, muy afortunado y él desde el vientre se percató de la presencia de esta gran personalidad que es Krishna y él quiso conocer, o sea, cuando ya él nació, él dedicó su vida para encontrar o conocer acerca de esta gran persona que lo protegió en el vientre. Y más adelante nos van a narrar todo esto, es como en el capítulo, no me acuerdo si el 17 o el 18, nos narran un poquito más acerca de Paitsi Maharaj y sí, su sucesor es Yana Meyai. Y es bien interesante porque en la obra de Sila Sanatana Goswami, que se llama el Brihad Bhagavatamrita, eh, la madre de Paitsi Maharaj, aunque ya habían pasado los siete días en que Sukadeva Goswami le narró esta obra del Srimad Bhagavatam a Parithri Maharaj, entonces ya él en cualquier momento iba a partir y ya cuando termina sus últimos 7 días de vida, eh, la madre Uttara se acerca a su hijo mayor que es Yanameya y le pregunta que si le puede narrar acerca como un resumen de este aprendizaje que tuvo su padre Parithri Maharaj. Y así es como Sanatana Goswami empieza narrando el Brihad Bhagavatamrita. Entonces vemos que una obra literaria nos lleva a otra, ¿no? Un conocimiento muy, muy especial que no termina el néctar con los pasatiempos, con las enseñanzas. Incluso con Draupadi estaba hablando hace unas semanas, y si uno ha leído el Mahabharata, y nos damos cuenta que en este primer canto del Srimad Bhagavatam, están retomando varias actividades que ya se narran en el Mahabharata. Pero como sabemos, primero fue el Mahabharata, luego se recopiló el Srimad Bhagavatam y se narra el Srimad Bhagavatam
Y por eso empieza el primer capítulo de este canto uno, donde los sabios que están reunidos en el bosque de Naimisarania están haciendo diferentes preguntas. Por eso le piden a Sutta Goswami que se coloque en el centro de todos estos sabios, porque Sutta Goswami estuvo presente cuando Sukadeva Goswami le narró el Srimad Bhagavatam a Pariksit Maharaj. Entonces de pronto uno se confunde porque en el Srimad Bhagavatam nos dicen Sutta Uvacha, Sukadeva Goswami Uvacha. Entonces sí hay que estar muy, muy atentos y si uno llega a tener dudas en el transcurso de estas narraciones, pues sin problema haga sus comentarios. Y sí, pues yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Estas situaciones de que son tantos nombres que sí nos enredamos un poco, pero así como lo mencionas tú, sí lo tienes claro. Ya, gracias, Prabhu. Y aquí tengo un comentario. Dice que sí, que todos los descendientes de la dinastía del señor Krishna actualmente pues sí son habitantes de Brindavan. Entonces sí, lo que les decía, que sin duda todavía continúa la dinastía, las generaciones, ¿no? De todos ellos. Pero sí es difícil con claridad tener esa información. Ya, Prabhu, me acaba de surgir otra duda. Ahorita con Sí, lo que dijiste de Sukadeva Goswami, que en el bosque de, bueno, cuando se reunió con los sabios, ¿cómo es que Sukadeva Goswami conocía el Srimad Bhagavatam? ¿Se lo dio Narada Muni? Sukadeva ¿Cómo Goswami es hijo de Sila Vyasadeva. Y Vyasadeva es una reencarnación de Krishna. Bueno, es un avatar de Es Krishna. la encarnación literaria de Krishna. Vyasadeva Ya. es un personaje muy importante, por eso cuando es el nacimiento de Sila Vyasadeva, él es el representante de todos nuestros maestros espirituales, y en el cumpleaños del maestro espiritual se le llama Vyasapuya, ¿se acuerda? Ujú. Puya significa la adoración, al representante de Sila Vyasadeva. Por eso este nombre de esta celebración de Vyasapuya se le da a todos los maestros espirituales, porque todos los maestros espirituales son los representantes de Sila Vyasadeva que recopiló el conocimiento, porque antes se entregaba de manera oral. Entonces Sila Vyasadeva, uno de sus principales propósitos es aparecer y recopilar esta información de manera escrita en los libros, porque antes no había libros, se entregaba este conocimiento de manera oral. El gurú lo hablaba al discípulo en una ocasión, pero era tanta la inteligencia que había en otras eras que uno lo escuchaba una vez y ya quedaba grabado como una grabación. Entonces uno lo entiende, no solamente se lo quedaba grabado, sino que también lo entendía. Por eso recordemos que cuando se recopila el Mahabharata, Sila Vyasadeva necesitaba un asistente, un secretario, y ahí es donde aparece Ganesh, y le dice, sí, yo puedo ser tu secretario y puedo escribir, solamente te voy a dar ¿cómo se dice esto? Una solicitud que si tú paras de hablar, yo voy a dejar de escribir. Y Sila Vyasadeva le dice, sí, estoy de acuerdo, pero yo te voy a poner otra condición es la palabra, de que yo todo lo que esté hablando, todas las narraciones que esté hablando y tú las estés escribiendo, la condición es de que tú las entiendas, las realices, no solamente estés escribiendo de una manera mecánica, sino en el momento tienes que entenderlas. Y entonces eso también le daba un poquito de tiempo a Vyasadeva para que Ganesh escribiera y entendiera todo lo que estaba escuchando. Entonces es el propósito
de un discípulo y de todos los que estamos aquí escuchando el Srimad Bhagavatam, que sí pongamos mucha atención, incluso debemos de estar en un lugar cómodo, ¿no? Para que no nos quedemos dormidos, para que pongamos la mayor atención posible en estos temas y nos queden claros. Entonces, lo que tú mencionas, Sila Vyasadeva es el padre de Sukadeva Goswami. Por eso él entendió el Srimad Bhagavatam, y cuando él estuvo caminando a orillas del Ganges es cuando se encuentra con Paitsi Maharaj, y ahí nuevamente se abre el Srimad Bhagavatam. Así también el Bhagavad Gita se habló desde el comienzo de la creación, y si se acuerdan hay varios versos donde el Señor Krishna le dice a Arjuna: este conocimiento del Bhagavad Gita yo ya lo hablé anteriormente al dios del sol, Visvasvam. Visvasvam se lo entregó ay, se me olvidó el nombre, Mal. a Manu, Hamani. así es, a Manu. Y así similarmente se empezó a hablar el conocimiento del Bhagavad Gita. Y el Señor Krishna le dice: pero con el transcurso del tiempo, este conocimiento se perdió o se fue distorsionando. Por eso nuevamente te voy a hablar este conocimiento para que quede plasmado, que nuevamente quede fresco, ¿no? Y aunque uno ya haya escuchado anteriormente el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, como ahorita ya lo vieron que se me pasó, ¿no? El nombre de Manu, entonces es siempre importante estarlo escuchando y escuchando una y otra vez hasta que nos quede más claro la información. Entonces así Vyasadeva se lo entrega a Sukadeva Goswami, y Sukadeva Goswami se lo entrega a Paitsi Maharaj y a muchos sabios que también estaban escuchando, entre ellos Sutta Goswami, y Sutta Goswami nuevamente lo está narrando en el bosque de Naimisaranya. Ya, gracias, Prabhu. No, gracias a ti por las preguntas. ¿Alguien más? Todo bien, Prabhu. Haribol, gracias. Gracias a ustedes. Y entonces así vemos que hay toda una secuencia, ¿no? Toda una secuencia, y por eso es importante que uno pueda escuchar o en algún momento darse el tiempo de leer el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita es tan solo un capítulo del Mahabharata. Bhagavad Gita solo son 700 versos, Mahabharata son 110,000 versos, y más Bhagavatam son 18,000 versos. Entonces con eso ya tenemos para muchos años, ¿no? Estar ocupados. Incluso mismo Srila Prabhupada recomendaba que él primero se leyera el Bhagavad Gita, luego el Srimad Bhagavatam y después el Chaitanya Charitamrita. Y pues también tenemos el Ramayana, que es otra obra importante. Entonces, en todas estas escrituras que acabo de mencionar, pues están muchísimas enseñanzas que se nos dan a través de la vida de otras grandes personalidades. Y pues también más adelante tenemos los escritos de los 6 Goswamis, que son también obras muy importantes que uno debe darse el tiempo de conocer. Después de los 6 Goswamis tenemos las obras de Srila Bhaktivinoda Thakur, que también escribió diferentes libros, muchísimas canciones. Después también tenemos a Srila Narottam Das Thakur, que escribió muchísimas canciones llenas de diferentes humor, desde el servicio devocional más íntimo, desde pedir la misericordia del maestro espiritual de los Vaishnavas. Y después tenemos a Srila Prabhupada, que se encargó de regalarnos esas literaturas, de traducirlas
de su idioma original, ya sea del bengalí o del sánscrito, se encargó de traducirlo al idioma inglés y después sus discípulos se encargaron de traducirlo a diferentes idiomas. Y actualmente también tenemos varios discípulos de Srila Prabhupada que también han escrito diferentes libros. Por ejemplo, a mí en lo particular me gusta mucho escuchar de los devotos que tuvieron el chance de servir como asistentes o como secretarios a Srila Prabhupada por algunos meses o por algunos años, y ellos han escrito libros y es muy bonito cómo narran ellos sus experiencias. Incluso nuestro propio maestro espiritual también ha escrito varios libros, entre ellos uno que se llama Satobrite, que significa seguir los pasos de los acharyas anteriores, y él nos habla acerca de sus experiencias, de cómo llegó a la conciencia de Krishna, cómo conoció a Srila Prabhupada, después cómo conoció a Srila Siddhar Maharaj, después a Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, y así una lista muy larga de grandes Vaishnavas con el que él se acercó y tuvo la inspiración para continuar con su vida espiritual. Y lo más importante es de que él nos entregó el néctar de todos estos grandes Vaishnavas. Aquí, ahorita que estoy comentando esto, les quiero comentar un pasatiempo de Srila Siddhar Maharaj. ¿Sí, sí tienen claro quién es Srila Siddhar Maharaj? Bhakti Rakshak Siddhardeva Goswami Maharaj. Él está en nuestro Eh, Guru Parampara. yo pensé que era el hermano espiritual de Srila Prabhupada. Y es el hermano espiritual de Srila Prabhupada, uno de lentes. Ah, sí. Ahí si alguien tiene una foto que pueda compartir, adelante. Es importante que lo tengamos claro porque él es el Sannyas Guru de nuestro maestro espiritual. Como sabemos, nuestro Gurudeva recibió la primera y la segunda iniciación de parte de Srila Prabhupada. Y aunque nuestro Gurudeva le solicitó en un par de ocasiones la orden de Sannyasi, Srila Prabhupada no la otorgó, pero todo está perfectamente diseñado porque tal vez si la Prabhupada le hubiera dado Sannyasi a nuestro guru, no hubiéramos tenido el vínculo con Srila Siddhar Maharaj. Entonces, más tarde, nuestro Gurudeva recibió la orden de Sannyasi de parte de Srila Siddhar Maharaj, que su nombre de Sannyasi es el guardián de la devoción. Y leí que un devoto le pregunta a Srila Siddhar Maharaj, que es el guardián de la devoción, cómo fue que él empezó a dar iniciaciones, cómo fue que él empezó a tener esa inspiración para que diera iniciaciones. Entonces, Srila Siddhar Maharaj contesta que cuando partió su propio guru, aquí en la foto, gracias, Matai, por compartir, él es Srila Bhakti-Rakshak Siddhardeva Goswami Maharaj, y él, pues, podemos saber muchísimo acerca de él, pero me voy a concentrar, uy, ya se nos fue la hora. Volviendo al pasatiempo donde le preguntan que cómo él tuvo la inspiración para dar iniciaciones, él dice que cuando partió su propio guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, él quiso mantenerse en un bajo perfil, y aunque varios de sus maestros de sus hermanos espirituales se acercaron a él y le dijeron que estuviera predicando de una manera fuerte, que se hiciera cargo de algunos de los templos que dejó su guru, él dijo, no, yo quiero mantener un bajo perfil. Y él dice que tenía muy claro que quería residir en Mayapur, el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Pero antes hizo un peregrinaje a Brindavan, estuvo visitando diferentes lugares donde el Señor Krishna realizó pasatiempos, y entre ellos Govardhan, la colina de Govardhan. Entonces ahí él, estando en Govardhan, hizo la meditación que antes de residir en el lugar de nacimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, iba a ir a Ekachakra. Ekachakra es el lugar donde nació Nityananda Prabhu.
que es el maestro espiritual original, y él en diferentes momentos que hacía sus meditaciones y analizaba cuál iba a ser el futuro, el propósito de su vida después de la partida, después de que no estaba presente su maestro espiritual, él oraba a Nityananda Prabhu en Ekachakra, y conocemos que Nityananda Prabhu es Patita Pavana. Pavana significa caído y Patita el Salvador, Salvador de los caídos. Y él en este lugar, en Ekachakra, en su meditación, en varios momentos, él quería permanecer en una modalidad muy aislada, ejecutando su vayan de una manera aislada, sin el bullo de la bullicia de mucha gente. Y a pesar de que a su maestro espiritual no le gustaba esta modalidad de sadhana aislado. Hay dos modalidades de sadhana que es, eh, hoy se me olvidó ahorita, Vayanananda y Gostiananda. Vayanananda significa la meditación, el sadhana muy individual, muy aislado. Y Gostiananda es el sadhana de una manera muy eficaz, con prédica, con kirtan, con impresión de libros, distribución de libros, prédica en lugares públicos. Entonces, Srila Sridhar Maharaj meditaba de esta manera y llegó a la conclusión de que muchos de sus hermanos espirituales le pedían que diera la misericordia, que diera la misericordia a muchos devotos que necesitaban inspiración. Y él decía, yo estoy pidiendo la misericordia a Nityananda Prabhu, que es Patita Pavana, y yo estoy siendo egoísta, no estoy extendiendo mi mano para ayudar a otra gente, a otros patitas, a otros caídos. Y así fue como él obtuvo la revelación, la bendición de Nityananda Prabhu para dar la misericordia a muchas almas, que fue muy importante su presencia después de que partió Srila Prabhupada, e incluso Srila Prabhupada instruyó a sus discípulos que si tenían dudas después de que ella no estuviera físicamente, que se acercaran a donde Srila Sridhar Maharaj, porque él mismo lo consideraba su propio maestro espiritual. Bueno, voy a terminar aquí porque ya se fue el tiempo. Si hay más comentarios o preguntas, adelante. Si no, pues nos Sí, vemos a la... sí, ya vas a mencionar que algunas escrituras, los shastras, en varias religiones, en varios movimientos, es a través de una revelación, Prabhu, a través de los sueños. Por ejemplo, el Corán, la Biblia. Buenos días, buenos días. Entonces así es, a través de las revelaciones es como se dan a conocer las escrituras. Claro, cada escritura es en particular, ¿no? Por ejemplo, asombra, por ejemplo, el señor Vivasvan, que lo da a Isbaku. El Isbaku también aparece en el Popol Vuh, en los mayas. Entonces sí, es algo sorprendente. Sí, Haribol. Sí, Prabhu, gracias. Sí, pues así que todo el gran rompecabezas se va uniendo en diferentes lugares de la tierra, con diferente nombre, con diferentes personalidades, pues es parte del mismo rompecabezas, ¿no? Se va sincronizando. Estas revelaciones son muy importantes y a lo largo de la historia muchos Vaishnavas han recibido esa revelación por una meditación, por diferentes sueños donde se ha presentado su maestro espiritual o Krishna mismo. Y sí, es bien interesante. Bueno, muchas gracias, Simas Bhagavatam Ki, ya, y buen día a todos, nos estamos escuchando. Gracias, Haribol. Ya, gracias.